A continuación, Seguridad TV. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Seguridad TV, un segmento semanal de contacto entre la autoridad y la ciudadanía con la conducción de la abogada Daniela Valareso. Buenos días nuevamente a todos nuestros televidentes. Este es el espacio que hemos desarrollado que se denomina Seguridad TV. El programa que estamos desarrollando tiene como objetivo hablar y trabajar sobre los ejes que componen la seguridad ciudadana, específicamente en la ciudad de Quito. Este programa va a tratar el día de hoy sobre políticas públicas de desarrollo urbano y, como ustedes conocen, todo va afianzado y va de la mano con la seguridad ciudadana, que es el principal problema que aqueja a la ciudad de Quito en estos últimos días. El invitado de hoy es Fernando Carrión, quiteño y arquitecto de profesión, quien durante 40 años ha desarrollado un conjunto de actividades culturales y administrativas, también académicas por supuesto, y en 1977 fundó y dirige el Centro de Investigaciones de la ciudad. Pasó por la función pública hace algunos meses y lo conocemos sobremanera sobre su actividad a lo largo de este tiempo, polifacético, y también se ha desarrollado en los campos de la docencia y la investigación política, también en procesos de urbanización, centros históricos, patrimonio cultural, y justamente esta es una de las virtudes que nuestro invitado tiene, con la que vamos a desarrollar un poco de la entrevista del día de hoy. Es producto de estas acciones en el ámbito cultural que ha tenido un impacto relevante tanto en la ciudad como en el país, con la redacción de más de 1000 artículos y 12 colecciones de sus libros. Es así que además tiene 4 documentales cinematográficos vinculados a sus proyectos de investigación, y nos han dicho nuestras fuentes que también además es hincha de la Liga de Quito. Entonces vamos nosotros a darle la bienvenida a Fernando. Fernando, buenos días. Esta es un pequeño espacio que estamos generando para que los quiteños conozcan cómo debe desarrollarse una ciudad y más en el ámbito de la seguridad ciudadana. Pronto tendremos invitados desde el lado de la ciudadanía que también, con sus reclamos bastante legítimos, van a venir y a estar sentados en este espacio. Entonces, Fernando, bienvenido. Voy a iniciar con la primera pregunta, que es: ¿cuál fue el modelo de urbanismo que ha sido implementado en Quito durante todos estos años y si se sigue manteniendo? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para tratar un tema de muchísima actualidad, desgraciadamente, como es el tema de la violencia. Sí, bueno, Quito tiene un modelo de desarrollo bastante disperso. Uno podría decir que es una especie de ciudad de ciudades, porque, por ejemplo, lo que pasa en el sur, que tiene alrededor de 700.000 personas, es muy distinto a lo que ocurre en la zona de Cumbayá y Tumbaco, que tiene 150, 200.000 personas, y ni se diga el centro histórico. Entonces es un modelo que tiene que amalgamar una realidad que es absolutamente distinta en todo su territorio. ¿Cree usted que existe una política pública con acciones efectivas en la que la seguridad haya sido una condición sin la que no se puede desarrollar una construcción de un modelo eficiente de ciudad? ¿Cree que en el Ecuador existe alguna ciudad donde se ha privilegiado la seguridad ciudadana versus otras ciudades? Lo que ocurre es que en el cambio de siglo, es decir, hace aproximadamente 20, 21 años, era absolutamente suficiente tener el sistema penal para enfrentar la violencia. Esto es la justicia, la policía y la cárcel. Pero en este tiempo hemos visto que eso no es suficiente, que tienen que entrar los ministerios, como han entrado varios ministerios, que han tenido que entrar los municipios, que no era una competencia específica, y ha tenido que entrar también la cooperación internacional. Entonces esto hace que la intervención sobre la seguridad en una ciudad sea bastante compleja, y hay que tratar en lo posible de articular el modelo de desarrollo urbano con el tipo de violencia que tenemos. Hay un dicho generalizado que dice que se roban bancos donde hay bancos.
Y esto yo creo que es absolutamente cierto, porque uno no puede robar bancos en la periferia, por ejemplo, sino en las zonas centrales. Y lo mismo pasa con el comercio, lo mismo pasa con las finanzas, etc., ¿no? Y entonces esto obliga a tener una gran empatía. Yo creo que el municipio de Quito perdió una gran oportunidad cuando terminaron el proyecto del plan de uso y gestión del suelo, porque ese es básicamente el lugar donde están ubicadas las distintas actividades en la ciudad. Y en esa perspectiva no se añadió esta variable tan importante como es la de la seguridad. En ese sentido, entonces, ¿qué recomendaría usted? Porque ya tenemos aprobado el PUC, está y entra en vigencia en unos meses. ¿Cómo articular esta problemática que afecta a los quiteños imperante ahora en la actualidad, cuando ya hay una aprobación de un modelo urbanístico desarrollado y no se tomó en cuenta este tema? ¿Cómo lo hacemos ahora? Bueno, desgraciadamente esa es una propuesta que tiene para 12 años y no se preveyó una cosa de este tipo, pero se establece también que puede haber una revisión del PUCS en el cambio de una administración a otra, es decir, de aquí a un año y medio más o menos, cuando se produzca el relevo democrático en la ciudad. Yo creo que es una de las primeras cosas que habría que hacer, es modificar el plan de uso y gestión del suelo en función de incorporar la dimensión esta de la seguridad. En ese sentido, entonces, quiero entrar a un tema particular. El alcalde de Quito ha dispuesto a su equipo de trabajo desde los primeros días de gestión una intervención en el centro histórico. Esta intervención en el centro histórico, por ser la joya más importante que tenemos los quiteños, ha llamado a que las instituciones, principalmente las del área social, estén involucradas en el centro histórico para un manejo de habitantes de calle, trabajo sexual y hacer una intervención desde el lado social en este espacio. Ya después de un tiempo hemos ingresado a las autoridades de control a hacer operativos en estos espacios, porque hay actividades económicas que se desarrollan en el espacio público, lo cual ha sido bastante complejo porque vamos algunos años de abandono en ese sentido en toda la ciudad en realidad, pero en el centro histórico particularmente. Entonces, Fernando, yo le quería consultar, ¿cómo cree usted que se podrían articular de mejor manera estas acciones de intervención, de control, de operativos, de gestión, de recuperación de este espacio público, que lo ha denominado así el alcalde, hay que intervenirlo para recuperarlo por todas las condiciones que confluyen en este lugar? ¿Cómo podemos articular estas acciones para recuperar al mismo tiempo no solo el espacio público, sino la identidad propia de ser quiteños y querer mucho más a este espacio que ha sido abandonado y descuidado durante algunos años? Bueno, yo creo que el principal problema que tiene el centro histórico es, por un lado, una reducción notable de la población residente. A principios de siglo, más o menos 76.000 personas vivían en el centro histórico y hoy día está menos de la mitad. Se habla de 34.000 personas. Es decir, el centro histórico se está vaciando de sociedad, que es una cosa complicada. Pero como contrapartida a esto, lo que tenemos es una presencia diaria de no menos de 300.000 personas al día. Entonces, eso hace que el centro histórico opere como una especie de acordeón. En la noche prácticamente desaparece y durante el día tiene un crecimiento impresionante. Y esta es por la condición de centralidad que tiene, porque hay un comercio para ciertos sectores, hay toda la cuestión administrativa, la cuestión religiosa, que hace que la gente llegue allá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Donde hay mucha gente, sobre todo en el espacio público, pues la posibilidad del robo y del hurto terminan incrementándose. Y lo que hemos vivido en esta época del COVID es sin duda un incremento del desempleo, lo cual ha informalizado la economía y el trabajo, y eso se recluye justamente en un espacio como el centro histórico. Entonces aquí hay que tener políticas generales para el centro histórico y políticas particulares sobre el tema de la seguridad ciudadana. Dentro de la teoría hay esto que se llaman los hotspots, es decir, los puntos calientes, y el centro histórico es uno de esos, por esta cuestión de la gran afluencia. Pero no solo eso, los hotspots también son las paradas de buses, por ejemplo, o son las plazas, o son los lugares donde se concentra determinada actividad, porque ya está verificado que hay ciertas horas y ciertos lugares donde se cometen cierto tipo de delitos. Por ejemplo, el robo y hurto en el espacio público se hace en las horas laborales. Esto es más o menos de 8 a 5 de la tarde, y eso es el centro histórico. Pero también, aparte de esta cuestión del robo y hurto en horas laborales, el consumo de alcohol, por ejemplo en discotecas, bares, etcétera, es más bien en la noche. Entonces eso ocurre en otros lugares.
Y para eso yo creo que hay que tener muchísima información, porque si no se tiene información es difícil saber exactamente dónde está ocurriendo qué tipo de delitos. Sí, Fernando, en ese sentido nosotros hemos hecho ayer la primera evaluación de los primeros 60 días de intervención respecto a la seguridad en este espacio del centro histórico. Tenemos datos de la Policía Nacional que en un comparativo porcentual con el año 2019, en el mismo periodo de tiempo, ha reducido la cantidad de robo a personas y robo a unidades económicas en un 56% desde que hay esta intervención. Sin embargo, las aglomeraciones siguen suscitándose en el centro histórico, es decir, hemos hecho un trabajo importante para reducir la cantidad de delitos que se producen en este espacio, pero las aglomeraciones siguen sucediendo en cada uno de los cuadrantes que hemos definido como una política inmediata de intervención. Entonces los resultados son positivos, pero seguimos viendo que, como usted menciona, confluye muchísima gente en horas de la mañana y eso genera que el comercio sea atractivo de la manera informal en la que se realiza para todas las personas que confluyen en este espacio. Entonces vamos a ver cómo nos va con otras estrategias que vamos a implementar desde el mes de enero en este espacio. La siguiente pregunta, Fernando, es si usted considera que Quito está adecuada urbanísticamente al perfil demográfico actual y cómo desde el ámbito de la seguridad se pueden generar espacios para que haya alternativas de control. Y le pongo un ejemplo. El día 3 de diciembre hicimos operativos, teníamos pensado que iban a confluir 10.000 personas al lugar de las Shiris y llegaron alrededor de 20.000 con un importante grado de consumo de alcohol la mayoría, y generó también un importante grado de violencia en el espacio público. ¿Cómo cree usted que podemos controlar estas situaciones que son explosiones sociales, como lo han denominado los sociólogos a los que hemos leído en estos últimos días, en un espacio tan pequeño, y cómo prevenir para que no sucedan estas actividades después de 2 años de encierro por una pandemia que ha generado posiblemente que haya sucedido esto en la avenida de las Shiris? ¿Cómo urbanísticamente está Quito desarrollado para brindarle a los quiteños espacios de ocio y de desarrollo que no sea el espacio público donde se afecta a las personas que habitan este espacio? A ver, en términos del perfil demográfico, las ciudades en general en América Latina están cambiando y Quito no es ninguna excepción. Prácticamente ya no hay migración del campo a la ciudad, sino una migración interna, porque América Latina tiene el 84% de la población viviendo en ciudades. En el caso del Ecuador es del 77%. Eso significa que hay menos población que vive en el campo. Pero lo que estamos viviendo hoy día es un proceso inverso. Ya no es población del campo a la ciudad, sino más bien de la ciudad al campo. Entonces nosotros vemos en el caso de Quito cómo los valles están creciendo de una manera impresionante, que uno podría decir que ya no es una migración urbana-rural, sino que es una urbanización de la ciudad dentro de la ciudad, que es un cambio sustancial. Y eso está generando varios conflictos. Conflictos de identidad, esta cosa que hablábamos hace un rato de las ciudades, las formas de integración, el tema del transporte se ha hecho cada vez más complejo. Y todo eso genera problemas en la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que vimos nosotros el fatídico este viernes de las fiestas de Quito en la avenida de los Shiris? Yo creo que eso es consecuencia de varias cosas. A mí me parece que las fiestas de Quito están en una crisis muy fuerte, que tiene no menos de unos 10 años, porque se ha perdido lo que un autor brasileño llama el ritual del consenso. Entonces hoy día ya no tenemos consenso, sino tenemos conflicto. Y eso se potencia por este periodo post-COVID que estamos viviendo, porque la gente estuvo encerrada durante mucho tiempo. Y entonces es una especie de explosión que vive la gente y sale con la euforia pues a festejar o a tener las relaciones que corresponden, pero es un espacio limitado. Y además Quito no tiene un espacio para este tipo de cosas. Pongamos el caso del Brasil. Está el Sambódromo, que es un espacio exclusivamente dedicado a esta cosa. Pero en Quito no tenemos esto. Antes, cuando habían las corridas de toros, la violencia estaba alrededor de la plaza de toros. Hoy día desaparecen las corridas de toros y ese espacio se reubica porque el conflicto social sigue existiendo. Lo único que necesita es otro espacio. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar bastante en lo que significan las fiestas de Quito. A mí me parece que eso no puede seguir simplemente bajo una tónica de hacer conciertos, porque le pone a la ciudadanía una situación más bien pasiva. Y las fiestas de Quito han sido las fiestas de los barrios de Quito. Y entonces hay que localizar ahí en los barrios.
Y por otro lado, bueno, el efecto de la pandemia me da la impresión que ya para el próximo año no tendremos tan fuerte como lo que hemos tenido ahora y se podrá procesar ese tipo de conflictividad de otra manera. Fernando, el gobierno de la ciudad, Quito, la capital del país, que a veces vamos creyendo que pierde esta identidad propia de ser la capital de los ecuatorianos, la capital política. ¿Cuál debería ser el papel del gobierno local en la actualidad, con el gobierno nacional que ha sido electo hace algunos meses, respecto a esta gestión y involucrar a los actores sociales en el desarrollo de la ciudad, de la mano también de las articulaciones y las gestiones de política que tiene el gobierno nacional? ¿Cuál debería ser el papel del gobierno local frente a estos nuevos patrones de asentamiento también, de asentamientos urbanos que van complejizando el manejo del desarrollo político de la ciudad, y cómo debería unirse a la política de planificación que tiene el gobierno nacional? A ver, yo creo que aquí hay un gran problema en términos de seguridad, y es que en la estructura jurídica nacional, en el COTAD principalmente, no tiene competencias directas la municipalidad sobre seguridad. Y a mí me parece que ese es un problema muy complejo. ¿Y por qué esto? Porque si no tenemos a los municipios trabajando en seguridad, no hay quien haga prevención. La policía podrá decir que hace prevención, los ministerios podrán decir exactamente lo mismo, pero en la realidad y en la práctica, el único que puede hacer eso es el municipio. ¿Y por qué? Porque el municipio no tiene policía, no tiene justicia, no tiene cárcel. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Prevención. Y en el caso de Quito tenemos una situación absolutamente paradójica, porque tiene la tasa de seguridad que le da importantes recursos económicos, pero esa tasa de seguridad no lo puede manejar el municipio, tan es así que le pasa gran parte de esos recursos a la Policía Nacional, es decir, un gobierno local financiando al gobierno nacional, una cosa sin sentido. Entonces yo creo que hay que hacer primero una reforma de ese tipo, una reforma al COTAD, para que los 221 municipios del Ecuador tengan esa atribución, esa capacidad. Y si eso ocurre, yo creo que habría que establecer, siguiendo la terminología de este gobierno nacional, una política del encuentro entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para que se puedan establecer políticas consensuadas respecto de seguridad. Porque, nuevamente, por ejemplo, los municipios no tienen por qué tener inteligencia, pero tiene que haber una inteligencia que opere, y esa información tiene que producirse para entregar, por ejemplo, en este caso a los municipios. Y aquí en el caso de los municipios hay por lo menos 3 líneas que se pueden trabajar. Uno, lo que se llama la prevención situacional, que es trabajar el espacio público principalmente para detener el delito. Lo segundo es la prevención comunitaria, que ahí, por ejemplo, puede articularse con la policía para que haya policía comunitaria, porque la policía comunitaria no es tener una división o un área dentro de la propia policía que haga este tipo de cosas. Es toda una filosofía que está ahí, que es una policía de proximidad. Entonces eso también puede hacer el municipio con la tecnología que tenemos, con una serie de elementos. Y en tercer lugar está la prevención social, que eso es mejorar las condiciones de vida de la población para que no haya esas diferencias. Entonces yo creo que ahí hay un espacio muy interesante, muy importante para definir lo que podría ser una política. Y aquí hay que tener en cuenta también que hay 3 matrices, les llamo yo, de la violencia, que son muy distintas. Por ejemplo, la violencia común, que es la que se produce robos, hurtos, asesinatos, pero principalmente asesinatos por violencia interpersonal, es decir, una riña y tal, y alguien muere. Entonces eso tiene también una forma de actuación distinta que tiene también un origen distinto. Eso es producto de la desigualdad, producto del empleo, del desempleo, de la pobreza, etc. Entonces ahí hay un núcleo. Uno segundo es la violencia de los mercados ilegales, donde el peso principal es el tema del narcotráfico. Y yo creo que ahí hay que trabajar principalmente con inteligencia, porque explícitamente el crimen es organizado. Yo le llamo incluso la existencia de una red global del crimen. Y en tercer lugar está la violencia discriminatoria, donde tenemos racismo, donde tenemos la violencia de género, donde tenemos la violencia del fútbol, etc. Y entonces cada uno de estos tipos de violencia tiene que ser enfrentados específicamente, porque si no, se confunde la una con la otra y los resultados terminan siendo negativos.
Sí, en ese sentido se ha trabajado justamente en la prevención situacional, la prevención comunitaria y finalmente esta prevención social desde la reforma. Usted conoce que se ha declarado inconstitucionalidad la manera en la que se cobra la tasa de seguridad. Justamente el día de hoy, martes, hay una sesión de consejo para en segundo debate aprobar la nueva ordenanza del cobro de esta tasa de seguridad y que sea específicamente direccionada a seguridad preventiva, seguridad ciudadana en el ámbito de esta prevención de cualquiera de las que usted acabó de mencionar, y la otra para el destino de estos valores para riesgos. Lo que sucede en la actualidad, sí, específicamente es que se hacen proyectos para entregarle dinero a la Policía Nacional o a bienes que compra la Policía Nacional para brindarle seguridad ciudadana, pero con esta reforma ahora la Corte Constitucional nos ha pedido un modelo matemático de manera que se pueda evaluar y la ciudadanía pueda hacer una encuesta de satisfacción si es que recibe o no a satisfacción, valga la redundancia, la seguridad que el municipio sin competencia tiene que brindarle. Es un poco extraño cómo hemos tenido que trabajar para desarrollar esta ordenanza. Finalmente, Fernando, ¿cree usted que en Quito existe una crisis de modelos urbanísticos y de gobernabilidad que influyen directamente en el modelo de seguridad ciudadana que debería tener la ciudad de Quito del año y medio que viene en adelante? ¿Cree que la falta de recursos o la falta de asignación de recursos pueda generar una crisis urbanística o una crisis de desarrollo en la ciudad de Quito? ¿O qué es lo que confluye a que digamos que pudiese existir una crisis en la ciudad de Quito? O sea, yo creo que Quito está viviendo una crisis estructural muy fuerte que tiene varias aristas. Una de ellas yo creo que es una crisis de gobernabilidad, incluso del modelo de gestión. Se habla de que el municipio de Quito tiene 23 mil empleados, que es una cantidad muy alta cuando hace una comparación, por ejemplo, con Guayaquil, que nos llega a 4.000, es decir, la relación es 1 a 5 prácticamente. Y el presupuesto es más o menos el mismo. Incluso ahora el presupuesto del municipio de Quito acaba de aprobarse hace una semana más o menos, y son 830 millones de dólares, de los cuales el 28% se va en gasto corriente. Entonces aquí hay un problema real. Y no es solo la cantidad de gente, sino que esa cantidad de gente está mal distribuida dentro del propio municipio, porque hay lugares que tienen mucha gente y otras que tienen más bien poca gente. Pero el problema principal es que, por ejemplo, en el tema del transporte hay 7 entidades. En el tema de basura hay 2 empresas. En planificación hay 4 entidades. Tenemos 11 empresas municipales, de las cuales solo una se autofinancia. Entonces hay un problema real del modelo de gestión atrás. Y el resultado es que tenemos un presupuesto que cada vez se va dirigiendo más al tema de movilidad. Quito prácticamente se va convirtiendo en un municipio que produce una sola competencia, produce un solo servicio, una sola infraestructura, que es movilidad. Si nosotros sumamos la inversión en el metro más la inversión en vías que hace la empresa de movilidad y espacio público, y más lo que gasta la Secretaría, ahí nos vamos a dar cuenta de que casi el 50% de los recursos se van a ese rubro, y eso es una tendencia que estamos viendo históricamente, de tal manera que a mí sí me preocupa muchísimo el componente del modelo de gestión, del marco institucional de la ciudad de Quito. Y aquí hay un dato que es absolutamente revelador. Acaba de salir una encuesta de informe de perfiles de opinión, donde señala que el 35-36% de la población no le interesa lo que está ocurriendo en la ciudad. Eso me da la impresión que lo que nos muestra de manera explícita es que el municipio no tiene presencia en la ciudad y que se ha ido más bien distanciando. Y eso hace que el municipio de Quito, que es el poder local, me da la impresión que está dejando de serlo. Bien, Fernando, muchas gracias. Esta oportunidad de poder escuchar impresiones técnicas desde un urbanista, desde una persona que conoce también de seguridad en el desarrollo del espacio público, para que los quiteños puedan escuchar y entender cómo deben manejarse estas políticas para construir un mejor Quito. No ahora, que entendemos que es un periodo en el que el alcalde está haciendo el mejor de los esfuerzos para dejar algunas estructuras bien formadas,
pero sino para el futuro, para el bienestar de los quiteños. Entonces, es importante hacerles conocer que el objetivo de tener estos invitados presentes aquí es que podamos seguir generando construcciones de espacios para el desarrollo de una mejor oportunidad para los quiteños y la ciudadanía, y es vital entonces en este espacio de Seguridad TV poder contar con estas sugerencias. En el próximo programa tendremos una invitada que nos hablará también sobre desarrollo en las ciudades desde el punto de vista criminológico, que es importante. Nos vemos en el siguiente programa de Seguridad TV. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Seguridad TV, un segmento semanal de contacto entre la autoridad y la ciudadanía con la conducción de la abogada Daniela Valareso.